Señor Gil Pérez, escúcheme por favor lo que le voy a decir. Estamos por iniciar el juicio en su contra. Para permanecer en la sala de debates, usted debe permanecer en silencio y respetuosamente. Si usted no hace silencio, lo voy a tener que sacar de la sala, señor Gil Pérez. En ese caso, usted va a ser custodiado en una celda cercana al tribunal, desde la cual va a poder seguir todo el juicio, va a poder ver y oír todo lo que ocurra en la sala, y en caso de que usted desee en algún momento intervenir, se lo hace saber al personal que lo custodia y va a ser traído nuevamente a la sala. Pero si usted insiste con esta actitud, lo voy a tener que desalojar de la sala. Por favor, ¿está listo el jurado, señora secretaria? Que ingrese el jurado. Todos de pie para recibir al jurado. Todos de pie, ingresa el honorable jurado. Señor Gil Pérez, ¿es ese su nombre correcto? Su DNI, señor Gil Pérez, es 94.618.390. Está Pablo Segura, también lo quiero sumar, periodista desde Mendoza. Pablo, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo andás? Se congeló la imagen. Enrique, contame qué es lo que tenés en mente y qué se te viene a la mente a propósito de lo que acabas de escuchar. Bueno, el caso Gil Pérez era un caso conocido, ¿no? Es un caso en su momento llamativo porque no es habitual, y por otro lado porque forma un poco parte de la historia de la psiquiatría. En el caso de delirios, que es la hipótesis en principio que existe en este caso, los delirios crónicos, en que la persona se identificaba con animales. El más conocido era que hasta figura en las series, el tema de la licantropía, los sujetos que creían ser hombres lobos y demás. De hecho, el perito de parte, el doctor Mariano Castex, esboza esto como planteo. Pero déjame decirte algo que quizás sea interesante, porque quizás a la gente esto no lo tenga en claro, y es que cuando una persona va a ir a juicio se le solicita a los peritos oficiales que den la posibilidad, que expliquen si está en condiciones de estar en juicio. ¿Por qué? En parte también por sus propias garantías, no solamente por si está en condiciones, sino si esa persona está en condiciones de defenderse. Cosa que, claro, a priori normalmente con los culpables ya designados, muy claro, la gente cree que no deben defenderse. Y si esa persona no está en condiciones, directamente no tiene por qué estar en juicio, porque olvídate del maullido o no, pero si es un paciente psiquiátrico, no es una persona que pueda estar expuesta. Una cuestión es el crimen que cometió, pero otra cuestión es el estado de vulnerabilidad de un enfermo mental. La cuestión obviamente subyace es si simula o no, pero en realidad que había antecedentes desde Israel, había una evaluación pericial hecha en Mendoza, y supongo que habrán habido varias observaciones en el curso del tiempo que estuvo detenido. Por lo que conoces o sabés, ¿estaríamos frente a un paciente eventualmente psiquiátrico o estamos frente a un vivo? No, a ver, por supuesto el diagnóstico a distancia es si no difícil, imposible, pero digamos, los datos que uno tiene y los antecedentes que aparentemente han aparecido por los medios, pero también sí lo que se dejó, lo que se comunicó en base a la pericia que hace el doctor, creo que se llama Mansur, mira vos, el que le hace la pericia en Mendoza, era un delirio crónico. La otra cuestión es que hay que sostener una simulación en el tiempo, y hay otros antecedentes que, más allá del delirio, la temática, o si maulla o no, que hacían al contexto y que tenían que ver con su higiene, con el contexto en el que vivía, episodios en que hacía sus necesidades en lugares públicos, es decir, una serie de descontroles.
pero la esencia básica de que una persona, porque la clave es si una persona es imputable o no, el artículo 34 del Código Penal nuestro, es si en ese momento esa persona estaba en condiciones de comprender y dirigir las acciones, no de darse cuenta que estaba matando, que sin duda se debe haber dado cuenta, pero sí si estaba en condiciones de comprender el Correcto. alcance de sus acciones. Correcto. Y ahí es donde una persona se vuelve. Ahora, la otra es que ser inimputable declarado en razón psiquiátrica no implica que se lo libera, implica que son otras las medidas que se toman. Claro, y está muy bien el punto que decís, porque tiene un tratamiento especial y demás. Creo que lo recuperamos a Pablo. Pablo, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé si me escuchan bien ahí Sí, ahora. te escuchamos perfecto ahora. Pablo, contame en qué estado está, digamos, tras esto, la situación del juicio y qué sigue. Y por otra parte, quiero que me cuentes qué es lo que cree la mayoría allí de los que intervienen y han visto el caso y han seguido de cerca respecto al propio, entre comillas, denominado hombre gato. Hoy comenzó el juicio, ya estaba analizado y estudiado esta posibilidad de que Gil Pérez tuviera este tipo de comportamientos. No es la primera vez que lo hace. Hay que recordar que en la audiencia de prisión preventiva, una de las primeras reuniones entre las partes, se hizo pis encima delante de la jueza y delante de los abogados. Después, reuniones entre las partes, se hizo pis encima delante de la jueza y delante de los abogados. Después, en el resto de las audiencias también hubo situaciones similares y por lo tanto en la audiencia preliminar del juicio se acordó que al mínimo comportamiento de este estilo se lo iba a sacar de la sala y se lo iba a colocar en una celda para que siguiera el debate a través de una videoconferencia. Tal es así que hoy el debate continuó, hace instantes terminó la primera jornada, la primera de 8 jornadas que están pactado el debate, y declararon los primeros testigos. Acá en Mendoza no hay muchas dudas en cuanto a su autoría. Estamos hablando de una persona que en primera instancia denunció el paradero de las 2 víctimas, luego dio notas a los medios periodísticos pidiendo colaboración a la población, cuestionando a la policía, cuestionando la justicia, y después encontraron los cuerpos en su casa, en el patio, enterrados, y por lo tanto no hay muchas dudas en cuanto a la autoría del doble homicidio. Sí, hay quienes creen que puede ser un acto de viveza. Hay quienes hablan mucho de su estado de locura o de su alucinación y que se cree gato, incluso hay peritos famosos que lo han ratificado, pero quizás eso no significa que sea inimputable. Ahora estará todo en manos de la jueza y del jurado popular entender si es inimputable o no. Quiero profundizar un poquito, Pablo, en la historia. ¿Cuántos años tiene? Sí, 38. ¿Estudió? ¿Tiene estudios secundarios, primarios? ¿Qué se sabe? Sí. Es ingeniero mecánico, es exmilitar, estudió en Israel. Es una persona que hasta antes del doble homicidio era señalada muy inteligente. Acá en la provincia llegó con un nombre, Floda Relit, que es al revés Adolf Hitler, nada más y nada menos. Es una persona que tenía muchas transacciones comerciales acá en la provincia, que tenía demandas civiles, tanto como demandado o como damnificado. No estamos hablando de un personaje no conocido. Era una persona incluso que frecuentaba lugares típicos de la provincia, la zona de bares. ¿Y cómo era su comportamiento? ¿Natural, normal? ¿No andaba maullando, no andaba orinándose en la claro, calle? En ese momento no. Pero sí era un personaje muy polémico. En el momento de que frecuentaba el centro, en la zona de bares, por ejemplo, tenía toda una rasta gigante en su cabello. Su cabello era solo una rasta y por lo tanto llamaba la atención ver una persona así en la calle que deambulaba entre las personas como si fuera un ciudadano más. Enrique, ¿te dice algo todo lo que Pablo tan fantásticamente cuenta, describe? Sí, entre las personas como si fuera un ciudadano más. Enrique, ¿te dice algo todo lo que Pablo tan fantásticamente cuenta, describe? Sí, en realidad es que esperamos en general que una persona sea o toda buena o toda mala y que sea demasiado evidente, ¿no? Entonces a veces solamente se considera una persona
inimputable o que padece una enfermedad mental si todo el tiempo es la teoría del demonio emblemático, ¿no? Esto pasa mucho en el tema abuso sexual infantil, lamentablemente, que dice, ¿cómo fulano de tal pudo hacer esto? Porque en general lo veían tener tal o cual comportamiento normal. Lo que normalmente pasa en estos casos, en este tipo de patologías graves, que se van deteriorando con el curso del tiempo. Este hombre sí, efectivamente era ingeniero, cursó inclusive creo que un doctorado y demás. La función intelectiva no es la que está a priori afectada, sino que la cuestión es más ligada al curso del pensamiento y al contenido del pensamiento. Un delirio es eso, en definitiva, es una alteración en la percepción del sujeto. El tema con respecto a la inimputabilidad va a tener que ver mucho con respecto a la construcción también cognitiva alrededor del porqué del crimen. Porque, a ver, imaginemos, pero con esto no quiero dar ninguna idea que yo tenga, pero si parte del delirio incluía que esas dos mujeres podían estar a punto de cometer alguna cosa que perjudicara a sus animales, cosa que él mismo hacía, dicho sea de paso, en el mismo 2019 hubo una causa, una denuncia contra él por maltrato animal, que esto creo que con vos, Paulino, no hemos hablado, la correlación entre maltrato animal y otros tipos de delitos. Correcto. Pero hay que ver si en esa construcción mental el sujeto tenía alguna cuestión relativa a una convicción delirante que lo obligaba a matar. La otra es que sí, no son casos que constantemente están, pero sí son marcadores que uno va viendo en el curso del tiempo y aparentemente en Israel ya tenía un diagnóstico y una evaluación psiquiátrica. ¿Y esa evaluación, Pablo, cómo era? ¿Te acordás? En Israel, es verdad lo que marca el doctor, en Israel comenzó con los primeros trastornos, incluso hoy en la primera audiencia, en la primera jornada, la defensa destacó que se fue de Israel porque andaba desnudo por la universidad donde estudiaba él, y allí empezó su trastorno que luego derivó en el traslado a Sudamérica. Quería agregar una parte de su trastorno y de su vida con los gatos y los animales. La versión de la defensa es que el homicidio posiblemente se originó cuando él quiso tener gatitos con la madre, lo que da a entender una situación de aparentemente una especie de abuso que podría haber desencadenado en el doble homicidio. Qué fuerte todo, en cualquiera de los casos, ¿no? Es un caso que conmueve, ¿no es cierto, Pablo? Está en el día a día del hablar del mendocino medio y ya, por supuesto, traspasó la frontera, está aquí con nosotros también, etcétera. Pero eso es lo que ha generado todo este caso ya en 2019 y que hoy estamos potenciando los medios nacionales a propósito de, por supuesto, esta situación absolutamente inédita, ¿no? Sí, y aparte estamos hablando de una provincia que es muy turística, ustedes lo saben, recibimos a diario miles y miles de turistas, y este caso comenzó como dos ciudadanas israelíes que se habían perdido en la provincia, con lo que eso generó un susto muy grande. Muy bien. Y bueno, derivó en este caso. Pablo, un enorme abrazo, gracias por la gentileza para con nosotros, impecable desarrollo, y gracias, Enrique, como siempre. Déjame comentarte algo, si tengo un segundo. Obvio, siempre. Y es que esto que Pablo comentó es muy interesante, porque esta relación de la posibilidad sobre qué elementos hayan jugado entre la relación madre, hijo, tía, sobrino, estas cuestiones, estos dramas familiares que a veces uno desconoce, a veces pueden tener que ver con la explicación, pero finalmente decir que no olvidemos que acá, independientemente de todo, la cuestión de exponer a una persona previamente a una situación de juicio tiene que estar en condiciones de poderse defender adecuadamente, ¿no? Esto también tiene que llamar la atención. Claro, el por qué estaba ahí sentado, por qué se produjo lo que se produjo, si eventualmente llegamos a la conclusión de que es una persona, en fin, que tiene delirios de ser gato. ¿Se entiende? Claro, no va a poder defenderse, no va a poder, porque cuando una persona se la llaman en un juicio es prácticamente mal o bien de, aunque esté todo probado, de su punto y esté en condiciones de ejercer su defensa. Enrique, enorme abrazo. Gracias. Otro para vos. Chao. Placer de reencontrarte. Chao, Pablo.